Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe de todos los días, nuestro curso bíblico. Como siempre, bienvenidos a este estudio en que queremos profundizar. Lo estamos haciendo así en forma sistemática, digámoslo así, ¿verdad? O sea, comenzando desde los libros iniciales que tenemos en la Biblia, desde el Génesis. Ahora ya estamos en el capítulo 20 del Éxodo. Y bueno, continuaremos, pero hoy de una forma especial queremos hablar sobre la figura de Moisés, que ya en estos días estuvimos conversando de una forma muy cercana. Justamente en el capítulo 20 de Éxodo se nos presenta a Moisés desde el versículo 18. Dice: al percibir los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Bueno, hay muchos elementos, como nosotros ya conocemos, que hemos reflexionado bastante en los otros cursos también, ¿verdad?, que estamos haciendo todos los días por Ñande Yara Ñe. Lo importante es hoy meternos un poco y conocer más la figura de Moisés. Más vagina de Moisés, vagina lo significaba Ñande Benguaná, ¿verdad? O sea, el autor sagrado, colocando a Moisés en el centro como el líder, como el libertador. Vamos a ver por lo menos unas 5 características importantes de nuestro personaje Moisés. Todo lo que significa entonces Moisés en este camino de presentar a Dios, porque ya lo hemos visto desde un inicio, cuando es llamado por Dios, por ejemplo en el capítulo 3, ¿se acuerdan del Éxodo? Ya miramos algunas características, ¿verdad? Pero queremos concentrarnos hoy principalmente en su figura, decir un poco quién es Moisés, cuáles son estas características principales. Vamos a mirar entonces para Israel, para el pueblo de Israel, Moisés, el profeta sin igual. Este es el profeta entonces number one, podemos decir. Si ustedes miran, más adelante lo vamos a estudiar, en el Deuteronomio capítulo 34 del Deuteronomio, versículo 10 y siguiente, justamente nos habla así. Nunca más, al final, ¿verdad? Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, o sea, cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Esta es la síntesis y la conclusión que nos pone el libro del Deuteronomio. Estamos, como decíamos, en el capítulo 34, versículo 10 al 12. Estos versículos 10, 11 y 12 nos hablan de una síntesis y presentándonos entonces a un Moisés que nunca existió otro como Moisés, sin igual, nos dice, para Israel sobre todo. O sea, ellos leen esta característica: nunca surgió, dice, en Israel alguien semejante a Moisés. Entonces, ¿verdad? Una característica esencial, ¿verdad? Que nunca otro igual a Moisés. Bueno, miremos un poco más adelante. Por el que Dios liberó a su pueblo. Esto ya sabemos, y estuvimos todo este tiempo, ahora que estamos estudiando el libro del Éxodo, vemos que Moisés
en este llamado que recibe en el capítulo 3, justamente del Éxodo 14, 15, la revelación que le hace Dios. Pero ciertamente este ya es el momento clave, ¿verdad?, de la revelación que se da a conocer y le dice quién es Yahvé, porque él le pregunta, ¿y qué es lo que le voy a decir al pueblo cuando ellos me pregunten y me dicen, ¿quién me envía? Más bien de yo ni me meteo, ¿verdad? ¿Quién es el que te envía, verdad? Entonces tenemos, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Estoy en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 14. Yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Y dijo además, tú hablarás así a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre. Y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Bueno, esto entonces nos está presentando, ¿verdad?, lo que decimos aquí, el que libera, el que es enviado por Dios, el que lo va a sacar de la esclavitud, una característica esencial también para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esclavitud, era tan linda también esta versión, ¿verdad?, que encontramos, esta perícopa del capítulo 12 del Éxodo, justamente en esa noche en que Dios le dice siempre a través de Moisés. Moisés es el mediador number one, ¿verdad? El número uno. En Gendie venían de Yarañimon que está en y yo eva la bellapona, esa bellapota, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí a un Moisés que liberó al pueblo y con quien sella también la alianza. Esta alianza nosotros no hemos llegado todavía, pero ya vamos a hablar. En el 20 ya algo hablamos, ¿verdad? Pero más bien hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero esto sigue hasta el capítulo 23, ¿verdad?, en que termina. Pero después, en el 24, volvemos a ver lo que se dice la ratificación de la alianza. Es decir, como volver a sellar el pacto. Algo que nosotros ya habíamos hecho, bueno, ahora entonces está terminando ese pacto. Entonces ya renovallita. Entonces, y aquí entonces está la ratificación, ¿verdad?, de esta alianza. Y es justamente lo que nosotros encontramos, donde Dios sella. Vamos a fijarnos un poco más adelante, vamos a estudiar mejor. Pero el Señor dice a Moisés, sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abihú, y de 70 de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor, que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. Bueno, elementos esenciales que nosotros ya hemos dicho, ¿verdad?, y que nos hacían entender la cuestión del respeto a Dios. Eso se llamaba temor de Dios, decíamos nosotros anteriormente, ¿verdad? Son estas dos palabritas que podemos hacer cambiar, ¿verdad?, del uno al otro, porque los dos significan la misma cosa. Cuando hablamos del temor de Dios como centro y caracú de este relacionamiento del hombre con respecto a Dios, está queriendo decir que nosotros como criaturas, ante lo luminoso, ante lo grandioso, lo todopoderoso, entonces tenemos que tener ese respeto. Ese es el temor de Dios. Sino que por su inmensidad le respetamos enormemente. Es como decir, yo te agradezco todo lo que he recibido de ti, Señor mío y Dios mío. Bueno, volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires
el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Hoy especialmente decíamos, queremos reflexionar sobre la figura de Moisés. Moisés, el gran personaje, como ya hemos encontrado, que aparece desde el primer capítulo prácticamente del libro del Éxodo, ¿verdad? En el 2 ya tenemos su nacimiento, nos va explicando cómo se salva también de ser arrojado a las aguas, en fin, muchos detalles de este personaje. Pero como decíamos al inicio, a Moisés que se le presenta, como nos decía el libro del Deuteronomio, capítulo 34, decía que nadie, ninguno entonces de los profetas ha nacido, ni habrá, dice, ni habrá, así luego te dice, nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra sus servidores y contra todo el país. Bueno, entonces desde aquí es que nosotros estamos reflexionando un poco y queremos conocer más de cerca la figura de Moisés. Ahora estábamos hablando también que se le presenta, ¿verdad?, a Moisés como el encargado oficial, ¿verdad?, con quien Dios hace la alianza, con quien Dios hace este pacto. Existen otros personajes ya desde el inicio. Podemos decir casi que la primera alianza se realiza ciertamente en la creación, ¿verdad? Adán con el Señor, porque cuando el Señor crea al hombre, no se olviden, Génesis capítulo 1 nos habla de la creación y en ese momento en que le está creando, le da también toda la responsabilidad al hombre, ¿verdad? Pero de una forma especial, cuando está diciendo en el 1:26, los bendijo, diciéndoles, esta es la alianza, ese es el pacto, le da una tarea, esto es lo que quiero de ustedes. Upeala Yerurea, imagínense, criatura cuera ya añade, para entender mejor, ¿verdad? Criatura, es decir, ustedes fueron hechos. De ahí viene el Adán, el Adamá, tierra, pero tienen la esencia mía, el Nefesh. Entonces dice, sean fecundos. Ahora entonces ustedes tienen que ser fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continúa, ¿verdad? El 27, el 28, ¿verdad? Todo esto continúa con algunos otros elementos, ¿verdad? Ya desde el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, lo creó varón y mujer. En fin, todos estos elementos, queridos hermanos, es solamente para darnos cuenta, ¿verdad?, de esta alianza que después volvemos a encontrar en los personajes más importantes. Es una ratificación, decíamos. Después lo encontramos ciertamente con Abraham, capítulo 12, versículo 1 al 3, cuando le dice, deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré. Siempre entonces hay una iniciativa, y esto es interesante, una iniciativa de Dios. Dios es el que tiene la iniciativa, Dios es el que nos mueve, es decir,
Dios el que nos está hablando a nuestra conciencia. Nos está diciendo, bueno, hijo mío, criatura mía, ecueque, moverse. ¿Por qué? Porque yo te creé justamente para una finalidad, para un fin. El Areyapoana, Amba Eishareyapoana es un acompañamiento muy cercano y muy importante, ¿verdad? De parte de Dios para con el hombre, para con su criatura. Y de aquí, como consecuencia, recién estuvimos leyendo y estuvimos reflexionando, aparece el temor de Dios. Porque el temor de Dios viene a ser ese respeto, ese amor, esa apertura, ¿verdad?, hacia Dios, como diciéndole, Señor, reconozco mis limitaciones, reconozco mi poquedad, reconozco lo nada que soy, ¿verdad? Soy un puntito dentro de toda esta creación. El Papa Francisco, en Laudato Si, en este documento maravilloso que escribió nuestro Papa Francisco, justamente habla un poco de esto, ¿verdad? Cuando habla del hombre dentro de la creación, dentro del universo. O sea, somos un puntito. Es por eso, dice en Laudato Si, que tenemos que respetar todo lo que encontramos en la creación. No podemos destruir la misma creación. Si Dios justamente pone al hombre, nos pone a nosotros para que cuidemos, someter la creación, poner al servicio, mejorar la creación, y no al revés, no destruir la creación. Bueno, todos estos elementos son interesantísimos, ¿verdad?, que nosotros vamos encontrando. Nosotros, cuando hablábamos de esta ratificación o conclusión de la alianza en el capítulo 24 del Éxodo, tenemos un pasaje muy interesante en el versículo 9, ¿verdad?, al 11 prácticamente, el 8 podemos decir. Desde el 7 ya comienza, luego tomó, dice, el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo. El pueblo exclamó, aquí viene la ratificación, ¿verdad? Pero siempre es Moisés, después de haber recibido de nuevo esta ratificación, que sube al monte, el lugar donde se encuentra con Dios, sube con estos 70 ancianos, es importante también el número 77, 10, completo, lo perfecto, lo máximo. Entonces, es todo el pueblo, quiere decir esto, ¿verdad? Los que le representan a todo el pueblo. Y bueno, entonces aquí dice el pueblo que exclama, estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Moisés mediador, Moisés que trae y les cuenta y les dice, era Moisés el único que se acercó, que estuvo bien de cerca. Los otros le acompañan. Sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abijú. Y los 70 permanezcan postrados a distancia, Peñemoita, ¿no? Que tiene que estar bien cerca de Dios. Tú serás, le dice luego, el único que te acercarás al Señor. Que los demás no se acerquen y que el pueblo ni suba contigo, no suba contigo. Bueno, elementos que ya más o menos fuimos explicando y dábamos a entender, ¿verdad? Por una parte la figura de Moisés, por eso que nos estamos centrando un poco y queremos saber más viola Moisés allí. Y con la Moisés la Oyapoa. ¿Y por qué esta elección tan importante de parte de Dios? Con estas características, ¿verdad?, que Moisés tiene. Bueno, los demás permanecerán desde lejos, ni se acerquen, el pueblo ni suba. Pero después, lo que leímos desde el versículo 7, Moisés ahora le lee, toma este documento que él recibe de la alianza y comienza a leer al pueblo. El pueblo exclama, estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Si nosotros ya en el versículo anterior, en el capítulo 20, el versículo 18, 19 principalmente, y dijeron a Moisés, háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios porque moriremos. Aquí en la ratificación, en el capítulo 24, se cumple, ¿verdad?, eso que el pueblo está pidiendo de cierta manera. Vete tú, del Jondé, los otros incluso le acompañan. También el acompañar es porque cada uno de estos personajes tienen una misión muy importante, una función muy importante dentro de la organización del pueblo, en el acompañamiento. Aarón, por ejemplo, es el acompañamiento sacerdotal. Bueno, seguiremos explicando y seguiremos reflexionando sobre estos pasajes en Ñande Yarañe. Volvemos enseguida.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la figura de Moisés, algunos de los elementos importantes, indicativos, ¿verdad? La relación que existe principalmente con la alianza. Es Moisés, como decíamos, no ha surgido, dice, nadie como él, ni surgirá. También te pone, en este sentido, quiere decir que la importancia de Moisés desde el Antiguo Testamento es demasiado grande. Y bueno, pero seguimos mirando otras de las características. Nosotros hablamos recién de esta ratificación de la alianza de parte de Dios con el pueblo, lo hace a través de Moisés. Y aquí hay otro elemento que encontramos que Dios le revela verdaderamente a Moisés primero toda la ley, la revelación de la ley. Entonces esto podemos encontrar en el capítulo 24, 3, por ejemplo, cuando dice Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Eso nos dice el capítulo 24, versículo 3 del libro del Éxodo. Es decir, la revelación y el pacto, el sello de esta alianza se da directamente con Moisés. Lo encontramos también en el 34, 27 del Éxodo siempre. Después el Señor dijo a Moisés: consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. ¿Viste? Entonces Moisés de nuevo es la persona, ¿verdad?, con quien se sella el pacto. Moisés. Escribir añade, es ahí añade, ahora moita, ahí tabere moita. Pero ¿por qué? ¿Viste? Aquí están todos los simbolismos interesantes que encontramos dentro de la Biblia, porque escribir en la piedra significa verdaderamente perpetuidad, eternidad. Vean donde el área movirón la itara en la roca, ¿verdad? Imagínense la roca. Eso entonces queda grabada. Esas palabras quedan grabadas y entonces, si yo escribí en la arena, cerca de la playa, del mar, ya póndeme, te voy a llevar dibujito, o ula, ahí mi, o que lo que sea, desaparece. Sin embargo, cuando aquí te está diciendo estas leyes, Moisés, que por medio de ti, mediador, estoy dando al pueblo, son leyes que tienen que quedar verdaderamente para la eternidad, la perpetuidad. Entonces consigna por escrito estas palabras,
porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo, mediador, y con Israel. Bueno, estos son algunos de los elementos importantes, ¿verdad?, que estamos encontrando de la característica de Moisés, de quien estamos hablando y presentando su figura. Moisés es el único al que juntamente con Jesús, atención, porque ahora entonces pasamos un poco y leemos en esta reinterpretación que hace el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. El Nuevo Testamento da entonces el título de mediador. El título de mediador. Oportunamente vamos a leer, ¿verdad?, lo que significa esto de mediador. ¿Quién es el verdadero mediador? En este caso, nuestro mediador del Nuevo Testamento será siempre Jesús, ciertamente, ¿verdad? Pero es importante también que sepamos cuáles son todas estas características. Vamos a leerlo después y vamos a estudiarlo oportunamente en nuestro curso bíblico, es importante. La intervención de Jonatás, o mejor dicho, Jonatán, para salvar a David, al que quería matar Saúl, padre de Jonatán, es un buen ejemplo de las mediaciones humanas con que nos encontramos en la historia bíblica, como en la de toda la humanidad. Siempre encontramos algún mediador, alguien que intercede por nosotros, alguien que se pone por delante para pedir algo a favor nuestro, ¿verdad? Bueno, eso es como una simple definición, ¿verdad? En el Nuevo Testamento aparece la figura de Jesús y entonces la comparación como el mediador absoluto, entonces va a aparecer Jesús. Así como en el Antiguo Testamento está apareciendo una figura súper ensalzada, la figura mayor que tenemos en el Antiguo Testamento, como se nos presenta en el Antiguo Testamento, es Moisés y luego Jesús. Entonces, la ley nos fue dada, dice, por Moisés, la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Esto lo dice San Juan capítulo 1, 17. La ley que fue dada, ¿verdad?, por Moisés, pero ahora la gracia, es decir, la presencia de Dios mismo, quiere decir la gracia. Gracia pues es presencia de Dios en la vida del hombre, en nuestra propia vida. Esa fue dada por Jesucristo. Hago un paréntesis, ¿verdad?, pero para entender mejor de esta manera la figura también de Moisés, ¿verdad?, porque cuando San Juan en este momento está hablando y está comparando, porque hace una relectura, se dice eso, mirando el Antiguo Testamento, aplicando, ayornando, poniendo al día a través del Nuevo Testamento con la figura de Jesús, porque la centralidad siempre será la figura del Padre que actúa en la persona de Jesús con la encarnación, ciertamente. Recuerden que en el 1:14 de Juan había dicho, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, es decir, esa es la gracia, es la presencia de Dios. ¿Quién es Dios en medio de su pueblo? Bueno, entonces ya es a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí en este momento cuando dice que es el único que juntamente con Jesús, o sea, Moisés, da el título de mediador? Y así aparece entonces que esta mediación, el mediador como tal, por excelencia, después va a ser Jesús. Pero como fue dada la ley por Moisés, ahora sin embargo esa misma presencia de Dios, porque Jesús pues es Dios, Jesús es Dios que se encarna, Dios que se encarna. Entonces atención, entonces ¿por qué es superado, el único que es superado, como te presenta el Nuevo Testamento, San Juan principalmente? Porque esto es entonces entender que es Dios mismo que se está encarnando, es Dios mismo que viene, entra en nuestra propia cultura, entra en nuestra propia realidad, camina con nosotros. Esto es lo que Juan quiere mostrarnos, donde la fuerza y la acción total y absoluta será siempre de Dios, Dios Padre que actúa y entra y entonces envía. Juan dirá, ¿verdad?, Dios tanto amó al mundo que envió, Dios Padre que envió a su Hijo para que se encarnara, entrara en nuestra historia. Bueno,
Entonces aquí vamos a ir viendo esta comparación también muy linda, Moisés y Jesús. Es decir, en la persona de Jesús encontramos la síntesis de un amor absoluto y total de Dios para con su pueblo, como también lo hemos encontrado, ¿verdad?, en Moisés, que nos da las leyes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Volvemos con Ñande Yarañe. Tenemos la visita gratísima del doctor Pablo Vivas. Él es colombo venezolano, doctor en leyes, pero que tiene una trayectoria, sobre todo en el ámbito también de la predicación de la palabra de Dios. Y esto es lo lindo, que está aquí por nuestro país. Entonces vamos a conversar con ellos y así conocemos un poco más, primero de su vida, pero sobre todo también de este trabajo tan lindo, ¿verdad?, de la evangelización. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido al Paraguay. Gracias, padre. Muy contento pues aquí estar en su programa. Tengo entendido que es un programa que tiene muchos seguidores, así que pues honor que me hace y a la Santísima Virgen. Bueno, muchísimas gracias por su presencia también. ¿Y cómo surge, ya que usted es doctor abogado, ¿verdad? Esa es su profesión, también esa vocación tan linda. ¿Y cómo comenzó un poquitito esto de predicar, de lanzarse, sobre todo en el ámbito tan importante, ¿verdad?, de una persona metida dentro del mundo, a predicar, ¿verdad?, y a evangelizar? Bueno, todo surge con un compromiso del corazón de retribuir a la Santísima Virgen María por un gran favor que la Santísima Madre, en la divina misericordia de su Hijo, alcanzó para mi vida. Yo era protestante, era evangélico, por ignorancia. Durante 5 años milité y caminé en una secta protestante. Por razones pues de espacio y tiempo no voy a entrar aquí a hablar. Sí. Los que deseen conocer pueden googlearme. Bueno. Testimonio Pablo Vivas en Google y ahí ya va a encontrar muchos archivos y videos donde puede encontrar ya el testimonio. Sí.
Y durante 5 años, pues, caminé dentro de la iglesia protestante, no en una iglesia protestante tradicional, de tipo, digamos, bautista, metodista o luterana, sino de estas sectas que se le llama también sectas de garaje. Entiendo. Que se arman en una casa, como en un garaje de una casa. Claro, claro. Ok. Claro. Y que terminó siendo una secta muy perniciosa donde mi esposa y mi primera hija que me había nacido terminamos literalmente presos. Entiendo. Presos, físicamente. Sí. Dentro de las cosas tremendas que nos tocó vivir, experimentar, no solo era el despojo de las cosas materiales por esta manipulación del diezmo, claro, sino lo más grave, Padre, y toda la audiencia que nos ve, era la expropiación. Mira el término que uso, un poco hablando como los abogados. Claro. La expropiación del libre albedrío. Entiendo. Un día el líder de la secta me mira frontalmente a los ojos y me dice: ¿quién te dijo a ti que tú tienes libre albedrío? Tu libre albedrío soy yo, lo que a mí se me ocurra. Uy. Sí, diabólico, por supuesto. Claro. Diabólico. Así las cosas, en medio de esa gran situación que empezamos a vivir, entramos en un desespero, en una enorme tristeza y desesperanza. Claro. Porque no hallábamos la manera de salir de esa secta porque estábamos prisioneros. Y ahí es donde la Santísima Virgen María hace su papel. Mi mamá oraba el Santísimo Rosario a la Santa Madre y le recordaba a la Virgen María que yo de pequeño había sido consagrado. Entiendo. En la advocación de la Medalla de la Inmaculada, que es el verdadero nombre, conocido coloquialmente como Medalla de la Milagrosa, o Medalla de la Milagrosa, o la Virgen de la Milagrosa. Yo fui consagrado de muy pequeño en esa advocación al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Y entonces mi mamá le recordaba a la Virgen que yo había sido consagrado. Y entonces era como decirle a la madre: madre, Él tiene el sello de la consagración a tu corazón inmaculado. Sal en defensa de lo que es tuyo y te pertenece. Con el Santo Rosario, Padre, en la mano, todos los días. Entiendo. La Virgen escuchó y nos liberó de esa secta. Repito, no voy a ampliar, no hay tiempo para esto. Claro. Sí. Puede googlear, como dije al principio. Y regresamos entonces a la iglesia. Y cuando regresamos a la iglesia, yo tuve una experiencia tremenda con la Santísima Virgen, una experiencia, digamos, mística, de espiritualidad con la Santa Madre, personal. Sí. Donde yo descubro, pues, las tremendas ofensas que yo había cometido contra la iglesia, los sacramentos, la Virgen María, pues esto de blasfemar, no cayó en herejías por andar, pues, oyendo a la serpiente. Y entonces se creó en mí, pues, una enorme contrición interior. Entiendo. Porque dije: caramba, he ofendido a la Santísima Madre, por tanto al Espíritu Santo. Para mí entonces no hay salvación. ¿Cómo me he condenado? Y aquello era una pesadumbre y un dolor tremendo. Claro. Un día, estando en oración frente al Santísimo, oraba y oraba, tratando de hallar respuesta a esto que me entristecía y me enlutaba. Cierto. Tuve una experiencia interior, una visión interior donde veía a la Santísima Virgen que iba al trono del Señor y con un pliego en la mano, que era la oración de mi mamá, la súplica de mi mamá. Y llegaba delante del trono del Señor con mucha majestad, con mucha prestancia, como toda una abogada que media e intercede. Y le decía al hijo: hijo mío, hoy vengo a pedirte la libertad de este hijo tuyo. Y me mencionaba. Sí. Y Jesús la miraba con unos ojos de ternura y de amor indescriptibles. Y le decía: madre, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a la iglesia y cuánto te ha estado ofendiendo a ti. Claro. Es verdad, hijo mío, pero has de recordar que tu palabra dice que tú guardarás misericordia hasta la 1000 generación de aquellos que guardan tus leyes, pactos y mandamientos. Porque mi abuelo materno, por el lado de mi mamá, sí, era muy devoto de la Virgen del Carmen. Entiendo. Era hombre de doble Eucaristía. Iba
a las 6 de la mañana. Sobre todo él es entonces de parte de Colombia, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, porque de en sangre Colombia colombiana. son muy de la Virgen del Carmen. Amén. Y de hecho, mi abuelo era Carmelo, su nombre era Carmelo. Ah, sí, Carmelo. Carmelo, de ahí, porque esa es la devoción precisamente que Sí, él sí, quería. sí, sí. Aquí vemos una pequeña estampita, Sí. estamos viendo aquí de la Virgen del Carmen al frente. Así bien. Y entonces, de hecho, dentro de las buenas promesas que hace la Virgen del Carmen a quienes le son devotos, Sí, es que tendrán una buena muerte. entiendo. Mi abuelo se acostó a dormir y se levantó en el cielo, porque murió dormido. Entiendo. O sea, ¿cómo promete la Virgen del Carmen Claro, a claro, sus devotos claro. que tendrán una buena muerte? Interesante. Sí, sí, Señor. Y entonces le dice la Virgen María al Señor: hijo mío, has de recordar que su abuelo materno me honró y me amó a mí durante toda su vida. Y Jesús se queda mirándola, Padre. Estas son palabras mías para poderlo explicar. Claro, claro. Es como si Jesús dijera: caramba, pero qué buena abogada es, qué bien lo hace. Como Claro, que se claro. deleitaba Claro, en claro, esa obra que, porque María, dice San Luis María Griñón de Montfort, Sí, es la obra regia de Dios. entiendo. Es la obra más María, grande. María, porque Jesús es Dios. Claro, Entonces la obra regia no es Jesús, porque Jesús es Dios. claro. claro. Entonces, si Jesús es Dios, ¿cuál es la obra más perfecta de Dios? María, Entiendo, Inmaculada. claro. Entonces, como que mirase esta obra que es la Virgen y dijera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al mismo tiempo los tres, consustancialmente, dijeran a un solo tono: pero qué bien la hemos hecho, Claro. qué bien nos ha quedado esta obra, la Santísima Madre. Y entonces Jesús, complacido, mire, qué hermosa palabra, Claro, complacido por la mediación e intercesión de su madre. Y ese es el Sí, efecto sí, que sí, provoca sí. María sobre el corazón de Cristo. Y eso es lo que comenzó. Complacencia. Entonces contigo comenzó a Claro. tocar, a mover. Entonces Jesús le dice: Entonces, madre, es verdad. ¿y cómo comenzaste ahí justamente después de esto a predicar, digamos? Madre, es verdad. Y mi palabra se tiene que cumplir. Tómalo, es tuyo. Ah, Y sale la madre entonces. Y yo, cuando tuve esta experiencia, irrumpo en llanto, porque estaba muy atribulado, me sentía claro, como claro, culpable. Claro. Y de esa forma el cielo, la Virgen, el Señor, me permite ver: esto es lo que ha sucedido. Ha sido una divina mediación e intercesión de la Santísima Madre que ha alcanzado la misericordia de Cristo para ti. Entonces, al poco tiempo de eso, me contactan para que yo organice la visita de un sacerdote monfortiano que Entiendo. iba a ir a mi ciudad. Yo no, en estos quehaceres de organizar, no era experto. Sí. Y entonces, bueno, me tocó ir al Palacio Episcopal, a la diócesis, a hablar con el obispo. En este caso me atendió fue el vicario episcopal. Y le dije: mire, Monseñor Ángel Edesio, se llama él, viene este sacerdote que es el padre Luciano Cicciarelli. Italiano. Italiano, Desaparecido que desaparecido en últimamente, Medjugorje, sí, ya sí. va a ser hace 4 años. Y este sacerdote italiano que nos visita, que nos va a enseñar el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Montfort. Y entonces el mismo vicario llamó a la basílica principal y dio la orden para que se recibiera al padre Luciano. Mira. Y se organizó todo. Y cuando entonces llega el padre Luciano, y apenas me ve, saca la reliquia de San Luis María Griñón de Montfort y me la estampa en la cabeza. Y me dice: te nombro presidente de la Consagratio Mundi, que es la asociación que agrupa el padre Luciano. Sí. Aquí en tu ciudad, para que promuevas y enseñes el tratado de la verdadera devoción. Le soy honesto, padre, y a todos los que nos ven. Estoy hablando hace ya 15 años atrás. En ese Claro. momento no tenía yo formada la vocación. Claro. Era incipiente, recién se Claro, estaba claro. germinando todo esto, de entregarme e inmolar mi vida por la Santísima Virgen. De hecho, yo era un abogado exitoso desde el punto de vista laboral, litigioso, financiero, corporativo. Era un abogado exitoso en el mundo. Claro.
no era, económicamente no era nada atractivo dejar todo para seguir, en este caso, de esta forma al Señor. Y entonces, cuando el padre Luciano pues me estampa semejante llamado, nombramiento y profecía, porque todo estuvo como unido, en ese momento un santo llamamiento profético, a través pues, de un profeta de la iglesia, que era el padre Luciano, yo quedo así como en la nada. Y dentro de mi mente y mi corazón, yo digo, este anciano ha enloquecido. ¿Qué le pasa? No sabe a quién le habla. Sí, no, se equivocó. Claro, No se equivocó. La Virgen sabía lo que estaba haciendo. Porque yo había estado también días atrás en una oración fervorosa con la Virgen, diciéndole a la Virgen, Madre, a través de esta experiencia que me has dado, he visto el amor con el que tú me has rescatado. Auxilium Christianorum, dirá, ¿no?, la letanía lauretana. Entonces, María, auxilio de los cristianos, me has salvado. ¿Cómo puedo yo retribuir al menos con un poquito? Porque pasará una eternidad, 2 y 3 eternidades, y nunca terminaré de compensarte y devolverte todo el amor con el que tú me has salvado. Y ahí fue cuando tuve también otra experiencia donde, podríamos decir, en la mística católica se conoce locución interior. Sí. Fue como si los huesos nos hablaran. Esa voz de Dios que retumba en nuestro corazón y es que no sabemos, pero es Dios que nos habla a través. Claro. Y era una voz como en forma de mujer que me decía, ciertamente un día me ofendiste y entristeciste mi corazón inmaculado, pero ahora irás por el mundo pregonándome y enseñándome a los hombres en santa reparación. Y al poco tiempo llega el padre Luciano. Claro. Y a partir de ahí se cumplían estas palabras de la Santísima Madre. Empezó todo una experiencia de formación, crecimiento, experiencia. Durante 10 años me correspondió recibir al padre Luciano Cicciarelli en mi ciudad, San Cristóbal, Venezuela. Durante esos 10 años fue toda una escuela de formación y de preparación. Retiros, congresos, talleres, charlas, caminando con el padre Luciano por parroquias por toda Venezuela. Qué lindo. Sí, toda una experiencia. Yo le decía al padre Luciano que él era el Panzer de María, esta expresión alemana de los tanques de guerra de Hitler. El Panzer. ¿Cómo que el tanque de guerra Panzer se llama. Sí. Bueno, porque era imparable, era un tanque de guerra. ¿En serio? Era imparable. Hago esta anécdota. Comenzamos una jornada un día a las 6 de la mañana. Y empezamos una parroquia, y después otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Fueron como 5 o 6 parroquias ese día. Padre, eran las 10 de la noche. Yo físicamente estaba agotado. Bombillo fundido, ya, no alumbraba nada ya. Claro. Y yo dije, le voy a jugar una chance al padre, le voy a hacer una broma, vamos a ver qué me responde el padre Luciano. Le dije, no padre, todavía falta ir a otra parroquia. Uy. ¿Qué cree usted que me respondió el padre? No, mañana estoy cansado. Me dice el padre, ¿dónde? Vamos. Yo miro al padre Luciano y dije, no, padre, usted lo que está es loco. No, vámonos a dormir ya, le dije yo. Tengo esa anécdota con el padre Luciano. Entonces estamos hablando con el doctor Pablo Vivas, que nos está visitando aquí en nuestro país. Hemos aprovechado y él gentilmente ha aceptado nuestra invitación para este segmento de nuestro programa Ñande Yarañé que hace la iglesia. Vamos a continuar con nuestra entrevista mañana, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo porque queremos seguir conversando con el doctor Pablo. Él nos va a explicar sobre todo el motivo por el cual está aquí visitándonos en Paraguay. Y volvemos entonces con más Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Seguimos con Ñande Yarañe. En el día de hoy estamos reflexionando principalmente sobre la figura de Moisés como mediador y con otras características también muy interesantes de este profeta, como lo presenta el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo, donde la centralidad de esta liberación del pueblo se realiza por medio del mediador que es Moisés. Y antes también yo quisiera recordar, ¿verdad?, a todos ustedes, queridos amigos, colaboradores de Ñande Yarañe, que estamos siempre aquí presentes para poder reflexionar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, la iñeputuno hina beñane apetu y gatujanguaya ya esa pea, ya esa luz, ¿verdad?, que brille en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos interpretar bien. Dije interpretar bien, dije. Entonces, no dejarnos llevar simplemente por una literatura o por un género literario y entonces ser fundamentalistas, porque la Biblia es uno de los libros más ricos, ¿verdad?, como libro pedagógico, el libro que te acompaña, tiene que ser el libro de cabecera, por lo tanto, pero ¿para qué cosa? Para cambiar nuestra propia vida. Ese es el objetivo principal, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que nos pueda instruir, que nos pueda enseñar, que nos pueda santificar. Y bueno, aquí se nos presenta en uno de estos objetivos de la Biblia, se nos presenta la figura de Moisés como mediador. Entonces, mirando la figura de Moisés, nosotros tenemos que entender estas características y después, en la medida en que vayamos entendiendo el mensaje de la palabra de Dios, que nosotros después la podamos aplicar. Miremos entonces quién es Moisés. Seguimos estudiando. Decimos que el paso que por la mediación de Moisés, su siervo fiel, dio Dios la ley al solo pueblo de Israel y a través de él a todos los hombres, los salva por la mediación de Jesucristo, su Hijo. Y por eso decíamos que la ley fue dada por Moisés y luego la gracia y la verdad nos ha venido por Jesucristo, es decir, Dios mismo que se encarna y entra en nuestra historia. Ahora miremos un poco este paralelismo entre Moisés y Jesús. Pone en evidencia la diferencia de los dos testamentos. Vean, entonces la importante es porque nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la presencia de Jesús, la encarnación de Dios en la persona de Jesús, es la que sella el pacto total y absoluto de la revelación de Dios por nuestra salvación. Se está cumpliendo de esta manera uno de los objetivos que ya en el capítulo 12 del Génesis se le había prometido a Abraham, ¿verdad?, a través de este pueblo, a través de la elección de este pueblo, y después de haber hecho un camino bastante largo,
Es la presencia y es la acción de Dios que entra en nuestra historia. Dios entrando en nuestra historia nos hace entender que la misma salvación, que nuestra salvación nosotros la vamos a encontrar desde nuestra propia historia, desde nuestra propia vida. Esto nos hace entender que tenemos que estar con los ojos abiertos y no dejarnos embaucar, ¿verdad? Muchas veces por predicadores que nos dicen simplemente con decir Señor, 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 gritar arriba, levantar los ojos al cielo y estar pataleando y pidiendo no sé qué cosa, que Dios intervenga y que Dios haga milagros desde afuera continuamente, es lo que nos va a salvar. Y eso va prácticamente en contradicción a la propuesta y al plan de salvación de Dios. Porque Dios no dice en ningún momento, venga que yo le voy a dar un milagro, venga que yo le voy a solucionar su problema, venga que yo... No. Nosotros vamos a Dios, entendemos la presencia de Dios y una presencia de Dios que nos acompaña, que no nos abandona, pero aún en el momento del dolor y de la dificultad. Y desde ahí entonces podemos entender que la presencia de Dios, que nos da la gracia y que nos da la fuerza dentro de nosotros mismos, nos da entonces esa capacidad para que nosotros podamos después salir adelante, a Dios rogando y con el mazo dando. Esa parte del mazo dando significa que Dios va mañana de peñandeña y corte me veiga tu anguaya ya esa peaje ya po peñandera pe lleva personalmente, comunitariamente, como familia. Cuando existen problemas, por ejemplo, en nuestras casas, papá, mamá que no se hablan más, se discuten, se pelean, ya yo puedo tante maoí, que esto, que aquello, bueno. Todas estas son situaciones muy humanas. Y nosotros después en un momento decimos, bueno, Dios, hace un poco, ayúdame un poco a hacer un milagro para que cambie la situación. Ciertamente, ¿en qué consiste este milagro de Dios para que exista este cambio? Que justamente a vos te ilumina mamá, a vos te ilumina papá, para que ustedes dialoguen, hablen, se acerquen a un director espiritual, se confiesen, dejen sus malas acciones. Pero se llama derezape aranio, dereyeyaguana, de la de cambiana, pero la conversión. En griego, incluso esa palabra, metanoia, tu meta nous. Hay que cambiar. ¿Hacia dónde tenés que cambiar? ¿Cuál es tu meta? Vos que tenés que cambiar. Nous quiere decir conocimiento, quiere decir tu pensamiento. Vengo la nous, gnoseología, gnus, metanoia. Apenas dice la conversión griego. Bueno, viste aquí cuando te está diciendo el Señor que este es el camino, nos está hablando de una historia real de cada uno. Es la fuerza de Dios, es Dios que está presente, un Dios resucitado, un Dios que realiza milagros, pero lo que tenemos que entender es el cómo Dios realiza estos milagros. Estos milagros se realizan a través de nosotros mismos, a través de las otras personas que interactúan con nosotros y a través de un firme propósito y un deseo verdaderamente de dar pasos hacia adelante. E incluso esto tiene sus procesos, normalmente tiene sus procesos. En otros casos, bueno, existen también, uno no puede ponerle límites a la providencia, ¿verdad? Uno no puede ponerle, ¿quién soy yo para decir lo que Dios tiene que hacer? Pero normalmente el camino como Dios actúa es esto. Este es el camino como Dios se da a conocer, porque ñande yara homo imbama peñande corazón peñande pupea lleva en nuestra mente esa capacidad de reflexión y esa capacidad entonces de salir adelante. Y bueno, esto es lo que nosotros estamos mirando, ¿verdad? Al hacer el paralelismo de Moisés con Jesús. Moisés de cierta forma nos da esa ley para que nosotros podamos seguir y hacer este camino, y por otra parte nos da a Jesús, que es la misma presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y así, queridos hermanos, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Les auguro que tengan un hermoso día, que el Señor les bendiga a ustedes y nos volveremos a ver con más ñande yarañé. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí, ñande yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por